Pues aquí estamos. Yo soy Liz Valle, estoy desde Chicago, Illinois, al norte de los Estados Unidos, y estoy aquí con la profesora, ¿cómo se llama? Agustina Lubis Núñez. ¿Y dónde estás? Estoy acá en Puerto Rico, en Trujillo Alto, Puerto Rico. Chévere. Entonces, te pido que le digas un poquito más a la gente de lo que tú quieras que sepan de ti y ¿Cómo nos no? expliques más de todo esto, de cómo fue que se inventaron esto de que María Magdalena era una prostituta. Les dejo en buenas manos. Nos vemos Gracias, Liz. pronto. Gracias. Muy buenos días. De verdad que me siento muy honrada de esta invitación y de toda la energía positiva del mover para mí, el mover del espíritu en medio nuestro con esta jornada celebrativa de María Magdalena. Mi nombre es Agustina Lubis Núñez, como dijo Liz, y enseño en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Enseño cursos de teología, muy especialmente de teología feminista y teología caribeña, donde trabajamos. eh, el tema de María Magdalena es un tema, ¿verdad?, central a la teología feminista. Obviamente, la teología feminista rescata y trata de visibilizar todas estas mujeres en el texto y en la vida, ¿verdad?, que han sido oscurecidas, silenciadas, marginadas. Y María Magdalena, pues, es un ícono, ¿verdad?, para todas nosotras que trabajamos teología feminista. Eh, Tengo un altar para ella, como todas las mujeres tienen su altar, ¿verdad? Para ella, pues yo también tengo el mío y está detrás de mí. Todo eso que ustedes ven ahí es parte de la biblioteca de mi casa, de mi nido, así que están dentro de mi cuarto ahora mismo, dentro de mi oficina en mi casa, y ahí hay mucha literatura que toca el tema de María Magdalena, pero yo tengo unos que son los favoritos, ¿verdad? Míos, que los leo y los releo, y se los voy a presentar. Este libro de Elsa Tames, Las mujeres en el movimiento de Jesús, el Cristo, que es fabuloso. Este libro de María y José Ignacio Vigil, que se llama Frente a Frente, San Pablo, apóstol, el que inventó a Cristo, y María Magdalena, la que conoció a Jesús. Este libro de las teólogas españolas de la serie En clave de mujer, María Magdalena, de apóstol a prostituta y amante, que edita Isabel Gómez Aceo, la teóloga, excelente. Este librito pequeñito en portugués, pero muy fácil de leer, María Magdalena, la discípula amada, de Fátima María Carbajo Rocha de Mora. Esos son los más que me gustan, pero la literatura sobre María Magdalena es vastísima. Y este disco que ustedes acaban de escuchar de Raquel Zeta Rivera y toda la gente que trabajó con ella y Tania, ¿verdad? Que conocí a Raquel cuando vino a presentar este trabajo en Puerto Rico. Hizo una presentación en una librería muy interesante que lo presentó el teólogo Luis Rivera Pagán. Y ese día conocí a Raquel y su teología, porque ella acaba de decir que ella no es teóloga, señoras y señores, pero miren, lo que ella dijo, yo no tengo mucho que añadir a lo que dijo Raquel. Ella sí es teóloga, sí, ella nos dijo mucho de ella, pero Raquel es una socióloga, es una investigadora, es una escritora de canciones y de otras cosas también, profesora, y ha dedicado este tiempo, ¿verdad? Su tiempo a este reconocimiento a María Magdalena con nosotras aquí, así que yo creo que esta introducción ha sido maravillosa. Yo estuve escuchando otras canciones, yo canto las canciones de Raquel. Miren, si ella no llega a estar con nosotros esta mañana, ustedes hubiesen tenido un problema grave porque yo pensaba cantar Canción de la Magdalena y eso sí hubiese sido un problema grande para sus oídos. Así que denle gracias a Dios que Raquel estuvo con nosotros y con nosotras y que nos puso esas canciones tan hermosas, Canción de la Magdalena, todas, yo me las sé todas. Y hoy volver a escuchar Canción de la Magdalena, pues me puso totalmente en sintonía con lo que estamos haciendo, un día de celebración, el día de María Magdalena. María Magdalena, ¿verdad? Estoy segura que si ustedes salen a la calle y preguntan, hace alguna encuesta sobre quién era María Magdalena, para la gente, las respuestas van a ser bien diversas, como bien dijo Raquel ahorita, ya ha dicho Liz, y han dicho las compañeras que han participado. Muy diversas, desde pecadora, arrepentida, prostituta, amante, endemoniada, llorona, por eso dicen tú lloras más que una Magdalena. Y siempre yo criada, ¿verdad? En la iglesia
en la iglesia cristiana, en la iglesia pentecostal, una iglesia pentecostal nativa en Puerto Rico, nacida, criada, bautizada, casada, ordenada dentro de esa iglesia. Toda mi vida crecí oyendo de María Magdalena, pero solamente una versión o dos versiones. Y cuando me profundicé en los estudios teológicos, ¿verdad? Y estudios de la Biblia, lo primero que yo empecé a buscar era dónde era que decía que María Magdalena era una prostituta. Porque esa era las predicaciones, las escuelas bíblicas, esa era la característica que más resaltaba. Y entonces me di cuenta que en ningún sitio, como dijo ahorita Raquel, que en ningún sitio aparece en la Biblia, por lo menos en el testimonio canónico, no aparece en ningún sitio que María Magdalena fuera una prostituta. Sin embargo, cuando uno se empieza a leer también y a descubrir, es que la confunden con las otras Marías, ¿verdad? Una que no tiene nombre, sencillamente la de Lucas, que entra a casa del fariseo, que se dice que es una mujer pecadora, una mujer de mala fama. En ningún momento se menciona su nombre. Y la María de Betania, que también unge los pies de Jesús en una otra actividad, ¿verdad? En Juan, se ha confundido con ellas dos, ¿verdad? Y esa confusión se ha traducido en el imaginario popular y religioso también, ¿verdad? En toda una doctrina acerca de María Magdalena. Muy pocas respuestas, si usted hace la encuesta que yo les digo, ¿verdad? Muy pocas respuestas harían referencia al protagonismo dentro del movimiento de Jesucristo que tuvo María Magdalena. María Magdalena se llama así porque era de Magdala, ¿verdad? Y eso todo es importante cuando uno estudia un personaje, ¿verdad? Las mujeres en ese periodo de tiempo se referían a ellas porque eran la hija de tal o la esposa de tal o la suegra de quién, ¿verdad? Pero en el caso de María no dice que es de nadie. María es María de Magdala. Y eso nos dice algo, ¿verdad? De su realidad de mujer independiente, no dependía de un hombre. Así que eso es importante y nos da algunas pistas, ¿verdad? Se identifica como su lugar, de dónde es ella, de su lugar de origen. Ella es de Magdala. Interesantemente, ¿verdad? Y como decía también Raquel, el que la gente diga que es prostituta no es un issue, no es un problema, porque si llega a ser prostituta, yo creo que más relevante sería para todos nosotras y nosotros, porque ya Jesús tenía en su linaje una prostituta, ¿verdad? A Rahab, y ahora utiliza una prostituta para que sea la enviadora a llevar el mensaje de la resurrección. Así que y él mismo dijo que las prostitutas iban delante al reino de los cielos que los mismos religiosos, así que no sería nada extraordinario que fuera una prostituta, pero del testimonio bíblico pues no se desprende eso que se ha, ¿verdad?, diversificado y se ha expandido como una doctrina, como una realidad biográfica. Tenemos que entender también que la Biblia no es los evangelios no son biografías de las personas, ¿verdad? No son ni siquiera una biografía de Jesús. Los escritores de los evangelios escribieron casi un siglo después que sucedieron los eventos, así que no estaban como los periodistas ahí en el lugar de los hechos tomando las notas, sino que reflexionaron de esas experiencias mucho tiempo después. Y entonces todo eso tenemos que tenerlo en mente cuando leemos, ¿verdad? Las historias de la Biblia, principalmente ahora en lo que nos refiere a María Magdalena y en el Nuevo Testamento. Así que la gente muy poca respondería sobre ella, haciendo referencia a ese protagonismo que tuvo ella. Y muy pocos también hablarían de esa primera aparición de Jesús a ella y el envío que le hace el resucitado a esta mujer para que fuera la que llevara este anuncio a los demás discípulos. Y esa faceta de la vida de esta mujer se olvidó y se adornó con muchas otras características que quizás nunca le pertenecieron, pero que se prestaban para llamar mucho la atención también del pueblo cristiano en ese momento. Y hoy tenemos pues que en el arte, en la literatura, en la música, acabamos de ver la música, leyendas, tenemos en la homilética, en cualquier rama de información o de saber o de la cultura, se nos hace referencia a María Magdalena. A pesar, como les digo, de lo poco que se conoce de su biografía, ¿verdad? Al igual que Jesús, sabemos muy poco de la biografía de Jesús, ¿verdad? Los evangelios nos narran hasta cierta edad, cuando nace, después aparece más adelante
cuando tenía 12 años en el templo, y desde los 12 años hasta los 30 que empieza su ministerio, no sabemos nada de la vida de Jesús. Así que esto no es un libro de historia cronológica, mucho menos. El texto no es un libro cronológico. Sabemos muy poco de ese Jesús real. Sabemos un poco del histórico y sabemos del Cristo que construye la fe alrededor de esa persona de Jesús, ¿verdad? De toda esa reflexión que se hace acerca de ese Jesús. Pues asimismo de María Magdalena, con la diferencia que de María Magdalena sabemos muy poco de su realidad, de su vida, de su biografía, de lo histórico poquísimo, porque lo único que se dice es muy poco en el Evangelio, y desde la fe, una reflexión desde la fe, esa ha faltado sobre María Magdalena. Es interesante porque, pues esa personalidad de María, tan cercana a Jesús, yo creo que es la razón para que ahora nosotros estemos descubriendo todos estos detalles, ¿verdad?, de la vida de María y estemos trayéndola a la luz. Tiene que ver mucho por ese silencio que vivió este personaje, esta persona, ese silencio que vivió precisamente por esa personalidad tan cercana a Jesús y ese interés, ¿verdad?, a lo largo de los siglos, se ha volcado hoy en muchas investigaciones, en muchos programas de tesis, muchas disertaciones sobre el tema de María Magdalena y mucha inspiración, ¿verdad? Tanto inspiración profesional, artística, musical, como el pueblo, ¿verdad? El pueblo le canta a María. En Puerto Rico tenemos autores que le han cantado desde la salsa, desde la prosa, desde el merengue, o sea, es una explosión, ¿verdad? Del tema de María. Pero ese rol importante que ella jugó en la historia del Nazareno es quizás la razón por la cual ese silencio, ¿verdad? Como decía ahorita también Raquel, tras el éxito del Código da Vinci de Dan Brown, muchos escritos recientes también contemplan su figura, no desde el cristianismo precisamente. Hay mucha motivación que guía, ¿verdad? Este tema. Y hay algunos que se guían también por el morbo, ¿verdad? De las presuntas relaciones esas sexuales que tuvo Jesús con María Magdalena, porque sabemos que todo lo que tiene que ver con el sexo también vende mucho, ¿verdad? Y vende bien. Dentro del cristianismo hay dos Marías que podrían ser un símbolo o podrían generar, ¿verdad? Esas dos Marías, los polos en los que podrían moverse las mujeres en ese tiempo, ¿verdad? En esa época, las mujeres cristianas. Y los polos son o María de Nazaret, la madre de Jesús, o María de Magdala. Y los dos polos, ¿verdad? Los dos lados de este espectro, hay ocasión y hay espacio para que se tergiversen sus papeles históricos, porque la madre de Jesús, por ejemplo, cuando nosotros vemos y oímos lo que más se enfatiza sobre María de Nazaret es su virginidad, su carácter virginal, olvidando algo que es mucho más importante, que fue su fidelidad, su militancia, su voz profética, su valentía. Esa fidelidad al proyecto de Jesús, una fidelidad que podemos calificar de una fidelidad radical, porque no le tenía miedo ni siquiera al Imperio Romano, un imperio que le robaba la vida a su hijo, y ese asesinato no permitió que ella abandonara ni su fe ni su militancia. Así que, por un lado, a María de Nazaret y por otro lado, a María Magdalena, pues también se le empujó hacia los márgenes, convirtiéndola en prostituta arrepentida, ¿verdad? Y omitiendo toda esa personalidad de mujer comprometida con la causa de Jesús, de líder en el movimiento iniciado por Jesús. María junto al Gólgota, como decía la canción de Raquel, al pie de la cruz Magdalena. Desafiante de las autoridades. Cuando todos los discípulos se fueron, se escondieron, huyeron, con razón, porque miedo tendrían que tener. Se estaba hablando de muerte, ¿verdad? Si matan al líder, ¿qué no van a hacer con los seguidores y las seguidoras? Pero María Magdalena al pie de la cruz, ¿verdad? Junto al Gólgota, desafiante de las autoridades y yendo
hasta la tumba a honrar a un ajusticiado. O sea, cuando la gente, una mujer del siglo I, se atreve a ir a la tumba de un ajusticiado por el imperio, a rendirle honores, a ungir su cuerpo, estamos hablando de una mujer bien valiente. Dice Bobón, un teólogo, un famoso exégeta varón, que la razón principal de que la literatura gnóstica fue declarada no ortodoxa, o sea, heterodoxa, hereje, no fue tanto que la literatura gnóstica estaba desviada, ¿verdad?, de las doctrinas principales del cristianismo. Dice él que la razón fue el lugar prioritario que se le da a María Magdalena en la literatura gnóstica. La literatura gnóstica se está dando en el siglo II, en el siglo III, el canon todavía no se había cerrado, ¿verdad? Así que no había por qué, no había por qué descartarla de un cantazo, ¿verdad? Podía haberse analizado e incluida. Pero dice este exégeta que esa prioridad que le da la literatura gnóstica a Magdalena en el ministerio de Jesús fue la razón de que se declarara heterodoxa esa literatura. Y esa prioridad era una prioridad sobre Pedro, ¿verdad? Algo que el mundo greco-romano y su antropología difícilmente podía admitir, que una mujer tuviera un liderato sobre Pedro. Entonces, el aspecto religioso también de la persona de María Magdalena aporta otro dato, pocas veces visibilizado también, y que socialmente tiene una gran proyección. Esta mujer se convierte en un modelo para el cristianismo. La humanidad también la ve como un modelo al lado de los que mueren. O sea, la muerte siempre es un momento difícil, un momento de incertidumbre, un momento de sombras, ¿verdad? Y no hay nada que más que dulcifique la muerte que tener al lado de uno o de una persona que nos ama. Eso está comprobado, ¿verdad? Por eso en este momento de pandemia, una de las cosas que la gente está sufriendo más es no poder estar al lado de su gente, de sus seres queridos en el momento de la muerte. Porque estar al lado, decía Valerie Savings, de un moribundo en el momento de su muerte es dulcificar esa muerte. Así que hacer eso, rendir honores en la tumba, una tumba de un desconocido, porque ni siquiera era su tumba, ¿verdad? Y no es casual, no es casualidad que la primera aparición que refleja el Evangelio de Juan sea a María Magdalena. Tampoco es casual que fuera a ella que Jesús le pidió que mantuviera viva esa esperanza de su persona, ese mensaje de él. No fue casualidad que le pidiera a ella que expandiera la buena noticia al mundo. Lamentablemente, hasta Pablo, hasta el apóstol Pablo, se le olvidó incluirla a ella en su lista de apariciones del Señor, ¿verdad? Cuando Pablo narra en 1 Corintios 15, del 5 al 8, toda la gente a que Jesús se le apareció después de resucitado, nombra a Raimundo y todo el mundo, excepto a María Magdalena. Cuando los evangelios, ¿verdad?, la señalan a ella como allí, además de otras mujeres. Él no menciona ni a María Magdalena ni a las mujeres. Se le apareció a los del camino de Maús, se le apareció a los 70 que estaban encerrados, y por último, dice Pablo, se me apareció a mí cuando iba rumbo a Damasco. Y María, ¿dónde está, verdad? Es posible, ¿verdad?, que esa presencia, ¿verdad? María Magdalena perteneció, no hay duda, perteneció al círculo más íntimo de Jesús de Nazaret. Y es posible que estuviera enamorada de Jesús de Nazaret. No me escandaliza para nada pensar que se hubiese enamorado de él, de su maestro, ¿por qué no? Cuando uno lee la práctica de Jesús, el ministerio de Jesús, la compasión de Jesús, la sensibilidad de Jesús hacia todo, porque él tenía sensibilidad hacia los niños, hacia las mujeres, hacia los enfermos, hacia la naturaleza. Miren, cualquiera se enamora de ese hombre. Yo estuviera enamorada de Jesús. Digo, yo estoy enamorada de él todavía, pero en ese momento poder compartir
con él, no me perdería ni un sitio donde Jesús estuviera. Así que no me extrañaría que María estuviera enamorada de Jesús. Al contrario, eso valida más, ¿verdad? Que él fue real, no fue un espíritu, no fue una sombra, no fue una idea, no fue un mito. El cristianismo se basa en una persona de carne y hueso. Pero para la causa de las mujeres, para nuestra causa, el protagonismo de esta mujer, como esa primera persona a quien Jesús le encomienda extender la buena nueva, y como diría Hans Kuhn, si María Magdalena no hubiese hecho ese trabajito, todavía estuviéramos esperando el anuncio de la resurrección. Así que muchas teólogas, muchas escritoras, muchas cantantes, muchas gente, las amas de casa, ahorita leía mujeres que decían, qué bueno saber que nos podemos identificar con esta mujer. Hay que comprender, ¿verdad? Dice Carmen Bernabé, la teóloga española, que hay que comprender que la antropología cultural de ese siglo primero, para entender lo que significaba, ¿verdad? Lo que se dice de María Magdalena en el texto bíblico, que es que Jesús la sanó porque tenía una posesión de 7 demonios. Miren qué puntualidad y qué cálculo más específico, ¿verdad? 7 demonios. Para entender lo que significaba esa posesión demoníaca, hay que saber un poquito de antropología cultural, ¿verdad? ¿Quién era el ser humano en ese siglo primero donde la Biblia nos narra esto, ¿verdad? Y dice Lucas que Jesús la liberó a ella, la liberó. Y ese 7 que siempre ha significado a lo largo del texto bíblico totalidad, ese número 7, está hablando de que la liberación de María Magdalena incluyó su cuerpo, esa pérdida de personalidad que ella tenía, esos actos involuntarios, esa alteración de las relaciones con el mundo social, con el mundo familiar, con el mundo religioso, una persona que padecía de esas limitaciones, de esa exclusión, de esa marginalidad de su vida total. Jesús la liberó, la liberó. Y eso tiene un significado muy importante para nosotras las mujeres, el rol de esa liberación en la vida de esta mujer. Y esas posesiones se adjudicaban en la Biblia, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir un poquito más allá de lo que dice el texto y ustedes lo saben. Esas posesiones también se adjudicaban a mujeres que vivían maltrato, mujeres que estaban casadas con personas en contra de su voluntad, mujeres inhibidas de relaciones con otras personas, como dictaba la sociedad. Todas esas prisiones o cautividades fueron liberadas también al liberarla 7 veces, o sea, en la totalidad de su vida y de sus relaciones. Entonces Jesús la cura, Jesús la sana, pero interesantemente cuando Jesús sanaba a los enfermos, los reintegraba, ¿verdad? A la sociedad, a la vida pública nuevamente, a la vida familiar, de donde había estado marginado todo el tiempo. Pero en el caso de María Magdalena, la sana y la integra a su grupo de íntimos, donde rigen otras pautas para las mujeres que en la sociedad judía. Así que interesantemente, ¿verdad? Las otras Marías que aparecen en el texto bíblico, porque hay muchas Marías, todas esas Marías encuentran en María Magdalena esa culminación de sus procesos de vida. María representa eso, esa cercanía al maestro, ese ser discípula y más adelante maestra también. Lo más que tenemos nosotros acerca de María lo encontramos en la literatura gnóstica, que vamos a tener una compañera que les va a hablar de eso, así que no vamos a agotar esos temas. Pero en esa literatura gnóstica que no entra al canon, ¿verdad? En esa literatura a María Magdalena aparece como la intérprete más capacitada entre los discípulos de Jesús. La convierte en la favorita del maestro en esa literatura. Depositaria, transmisora de las enseñanzas secretas de Jesús. Portavoz de los apóstoles. La literatura también la pone rivalizando con Pedro en el liderato, interesantemente. Así que
leer de María Magdalena no podemos limitarnos nada más a los evangelios, tenemos que ir un poquito más profundo. Y si fuera cierto o no fuera cierto, lo más importante es que esta mujer, que si algunas veces las características le atribuyen son negativas, es maravilloso saber que lo que la gente entiende como negativo, como vil, como menospreciado, es lo que Jesús escoge para que sea parte de su grupo más íntimo. Los padres de la iglesia no se quedaron atrás, ¿verdad? Los padres de la iglesia, esa era primera de la primera iglesia, también, aunque no pueden negar la existencia de María Magdalena, ¿verdad? No pueden decir que no existió, pero les incomoda. Nosotros cuando leemos los padres de la iglesia nos damos cuenta de esa incomodidad por el liderato de María. La obvian, como dijimos ahorita, o la ajustan también, porque otra de las funciones del patriarcado es, si no puedo con ella, vamos a ajustarla y cambiarle un poco hasta en los nombres, ¿verdad? Se le cambian a las mujeres y se le ponen nombres de hombres para ajustarla a la visión patriarcal del momento. Y en muchos textos, ¿verdad? Subyace esa idea que hay que neutralizar ese escándalo en los textos de la patrística. Hay que neutralizar ese escándalo de una mujer discípula y una mujer testigo de la resurrección, una mujer que predica a los varones. Eso hay que neutralizarlo. Entonces se ajusta de alguna manera ese protagonismo de María Magdalena. Esta es nuestra María, ¿verdad? Le hemos cantado, le hemos escrito, hemos utilizado el arte plástico. Desde Puerto Rico también la hemos celebrado, este maravilloso trabajo de Raquel. Y yo quería cerrar un poco mi participación como les dije, los amenacé con cantarle Canción de la Magdalena, gracias a Dios que Raquel lo cantó, pero esa letra es maravillosa. Déjame morir por ti en esa cruz. María Magdalena le dijo a Jesús, déjame morir por ti en esa cruz. Por ti en esa cruz yo quiero morir, porque no soporto verte así sufrir. Verte así sufrir es mucho peor que en mi propio cuerpo sentir el dolor. Sentir el dolor lo haría agradecida, con tal de que no expires en esa agonía. En esa agonía me rehúso a verte, por eso propongo cambiar nuestra suerte. Cambiar nuestra suerte me daría la paz, pues mi carne aguanta esa cruz y más. Esa cruz y más puedo resistir, pero no tolero verte así morir. Verte así morir no tiene sentido. Cordero del mundo, yo también he sido. Yo también he sido la electa de Dios, sorda humanidad que no oye mi voz. Que no oye mi voz ni me quiere ver, cual hija divina de altísimo ser. De altísimo ser, ungida de oficio, temblando de pena ante tu suplicio. Ante tu suplicio, hijo de la luz, déjame morir por ti en esa cruz. Yo creo que no hay nada que exprese, ¿verdad? Bendita Raquel, que exprese esa intimidad tan hermosa que había entre Jesús de Nazaret y María Magdalena como esta canción de Raquel. Nosotros, como la teóloga Elsa Tames ha dicho, la Biblia no se puede reescribir. Lo que se puede hacer es releerla a la luz de una realidad más inclusiva y a tono con el espíritu del texto, en el cual el amor y la gracia de Dios están por encima de los valores patriarcales y culturales. Dios nos ayude a leerla de esa manera y seguir visibilizando mujeres como esta y como otras que la Biblia las ha mantenido ahí para que nosotros nunca nos olvidemos de ella. Y cuando la leamos, el Espíritu de Dios nos ilumine a traer un mensaje de justicia a las mujeres del mundo. Gracias por escucharme. Agustina, muchísimas gracias por todo ese banquete que nos has dado, todos esos conocimientos, que nos has expandido la biblioteca, nos has expandido los argumentos que conocemos, las historias que nos han narrado. Bueno. Muchísimas personas nos están escuchando, tenemos ahora mismo 200 personas mirando en vivo, ¿de cuántos países? 14 países. Wow. Y yo le estoy preguntando a las personas, si tienen preguntas para ti específicas,
en lo que las personas que nos están escuchando puede ser que te hagan preguntas porque tenemos como 10 minutitos que podamos contestar preguntas, si te parece bien. Claro que sí, claro que sí. Yo tengo una, yo sé que tú dijiste, vamos a dejar para luego lo de el Evangelio Apócrifo, porque ya pronto, en media hora, tenemos a la profesora Cook, que nos va a estar hablando de eso, pero tú mencionaste sobre la corporealidad de Jesús y de María Magdalena, ¿verdad? Como seres humanos de carne y hueso. Y quiero saber tu argumento y tu postura, que puede bien ser diferente a la de la doctora Elizabeth Cook, no hay problema con eso, pero yo quiero conocer la tuya, sobre por qué se cataloga como gnóstico el apócrifo de María Magdalena y cómo se cuadra eso con lo que tú estabas diciendo, porque yo no soy experta en esto, pero yo asocio gnóstico con no cuerpo, y no sé si estoy equivocada en eso. Sí, Si sí, me puedes aclarar. sí. El gnosticismo era era una doctrina que estaba metida en el cristianismo. Había un cristianismo gnóstico, ¿verdad? Unos cristianos que creían que todo lo que era corporal era pecaminoso, que Jesús no pudo haber venido en carne, que Dios no pudo haber hecho de la tierra, porque eso es material, materia, que lo que es válido y lo que permite la salvación es el conocimiento que se recibe espiritualmente, y que solamente un grupo de electos reciben ese conocimiento espiritual, y que la persona se redime, se salva cuando puede deshacerse de todo lo que es material y eleva su espíritu, ¿verdad? Con ese conocimiento y esa exclusividad de recibir ese conocimiento. Así que los gnósticos devalorizaban todo lo que era la corporalidad de Jesús. Jesús no vino en cuerpo, Jesús apareció por allí caminando un día, negaban todo lo que es la materialidad, la corporalidad. Y entonces, interesantemente, ¿verdad? Cuando Jesús dice el texto que Jesús la libera de 7 demonios, y sabemos que muchos de la palabra en el texto son símbolos, ¿verdad? Que podemos remontarnos a cómo se ha utilizado ese mismo símbolo a lo largo del texto. Ese 7 significa totalidad. Por lo tanto, esa exclusión del cuerpo de María, o sea, porque la persona endemoniada tenía una limitación de poder manifestar su cuerpo, porque estaba poseída, estaba controlada, estaba ahí al margen. Y esa liberación hace que también su cuerpo sea liberado, ¿verdad? Su expresión, todo lo que es ella. Así que para mí es importante ese texto que dice que Jesús la liberó de 7 demonios tan específicos, ¿verdad? No fueron 3, no fueron 4, fueron 7, porque el 7 se ha utilizado siempre en el texto para hablar de esa totalidad. Y eso para nosotras es importante, porque quiere decir que no es que la liberó de algo espiritual, sino que liberó su cuerpo también. Liberó su cuerpo de ella poder manifestarse y mantener sus relaciones y mantener la vida. O sea, yo creo que es interesante, ¿verdad? Todo lo que el texto bíblico nos tiene que dar, y que nosotros, y yo creo que ahí es que radica esa inspiración del Espíritu Santo en el texto bíblico, en esa capacidad que tiene de traernos un mensaje liberador a todo el que se acerca buscando ese mensaje ahí. Hay un mensaje de liberación. Y ahorita voy a hacerte 2 preguntas en una. Seguimiento a esa, entonces, ¿qué autores o libros tú nos recomiendas donde podemos leer de las 2 cosas, ¿no? Tanto como de los argumentos del gnosticismo en cuanto se relaciona con María Magdalena y Jesús, y los argumentos en contra de eso. Y entonces la segunda parte de esa pregunta más expandida, que la hace una persona de nuestra audiencia, si puedes repetir los nombres de los poquitos libros que mencionaste. Ok. Miren, yo no soy biblista, ¿verdad? Y por ahí he visto unos cuantos biblistas, por ahí vi a David, qué bueno que esté por ahí para que nos ayude también. Yo no soy biblista, ¿verdad? Mi área es teología, pero en el 1945 pues se descubrieron, 1945, o sea, ustedes algunos habían nacido, no, ustedes no habían nacido todavía. Pero en el 45 se descubrieron esos 13 libros gnósticos que han sido la clave para nosotros poder entender libros del siglo II y siglo III que estaban, ¿verdad?, desconocían el paradero de esos libros. Se descubrieron esa literatura, y en esa literatura es que se consiguen todas estas narraciones de historias de Jesús. Está el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás. Hay evangelios que se adjudican a algunos de los discípulos. Claro, cuando la iglesia cierra el canon en el siglo IV, que no sabemos exactamente cuáles eran los criterios para cerrar el canon, ni qué libro podía pertenecer o qué no,
Sí sabemos que hubo discusión, ¿verdad? Que eso no fue, vengan, ven tú y ven tú, ven tú y todo el mundo feliz. No, hubo discusión y hubo debate de qué se iba a incluir, qué no se iba a incluir, y por qué se incluía y por qué no se incluía. Entonces se ponen los evangelios, ¿verdad? Estos 4 evangelios se ponen en un primer lugar, no porque se escribieran primero, porque las cartas de Pablo se escribieron primero que los evangelios. Y entonces se ponen en primer lugar porque entendía que la vida de Jesús debería tener prioridad en este nuevo canon, ¿verdad? Porque sabe que para el pueblo judío lo que había era un solo canon, era la Torá, la escritura, o sea, esto sería un nuevo canon que se crea. Entonces, en este nuevo canon, pues se ponen estos evangelios ahí, luego se ponen las cartas, etcétera, pero el por qué no se incluyen, ¿verdad? Esa es la pregunta de los 64,000 chavitos. ¿Por qué no incluyen mucha de la literatura? Es más, hay hasta un evangelio de Jesús, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los criterios exactamente que excluyeron algunos escritos? Pues no se desconoce. Unos dicen, bueno, tenía que ser un apóstol que lo escribiera. Pues claro, María Magdalena, como no la consideraban apóstol, pues eliminada. Tenía que ser un testigo de la resurrección. Pues mira, María es el testigo de la resurrección, ¿por qué no la incluye? O sea, que es bien arbitrario, ¿verdad? El por qué algunos fueron incluidos y por qué otros no. Como dice este exegeta, ¿verdad, Bobón? El hecho de que esa María fuera una discípula y fuerte y que recibiera ese protagonismo en esos escritos, pues él dice que esa es la razón de exclusión. Muchos de los movimientos que surgían se denominaron como heréticos. Por ejemplo, el montanismo en el siglo II, herejes. Y entonces cuando uno empieza a leer ahora del montanismo, mira, ¿dónde estaba la herejía del montanismo? Bueno, puede ser una otra cosa, ¿verdad? Pero había un problema grande y que habían 2 mujeres que eran líderes de ese movimiento. Y esas mujeres, en un mundo patriarcal, eso las descalificaba totalmente. Así que no todo lo que en la iglesia llama herejía es herejía. Hoy tenemos que mirar eso con otros ojos. Y no todo lo que se excluyó del canon debió haber sido excluido. Bueno, el mismo canon dice que si todo lo que se tenía que incluir se incluyeran, necesitaríamos muchos más libros, ¿verdad? Y eso es una crítica que la hace desde el mismo canon, el canon. Así que no todo está ahí. No se cerró. Dios no dejó de hablar en Apocalipsis 21. Nosotros tenemos que seguir escribiendo el canon. Así es. Entonces, ¿nos puedes mostrar otra vez los libros? Sí, los libros. Sí. Pues mira, aquí tenemos, este libro es el libro de Elsa Tames, un libro muy bueno, fácil de leer, donde ella reseña, ¿verdad?, de una manera muy creativa, las mujeres en el movimiento de Jesús el Cristo, y aquí entre ellas está María Magdalena. Se llama Las mujeres en el movimiento de Jesús el Cristo. Entonces está este otro libro que me encanta, y mucho de la información que yo les di viene de aquí. Este libro es de la serie En Clave de Mujer, una serie española En Clave de Mujer. Se llama María Magdalena, de apóstol a prostituta y amante. La editora es Isabel Gómez Acebo. Este libro se puede conseguir en Amazon. ¿Perdón? ¿Cómo se escribe Acebo? Acebo con A-C-E-B de bueno o Isabel Gómez Acebo. No sé si se ve bien ahí. En Clave de Mujer, de apóstol a... María Magdalena, de apóstol a prostituta y amante. La serie es En Clave de Mujer. Hay muchos libros de esta serie, pero esta es específicamente sobre María Magdalena. Entonces, este otro librito que llegó a mis manos hace poco, es en portugués, se llama María Magdalena, la discípula amada, y la autora es Fátima María Carbajo Rocha de Moura. Tiene un nombre largo, pero yo lo puedo escribir en el chat para que lo puedan poner. Ah, tú lo estás poniendo, muy bien. Bueno, ese te agradezco que lo pongas tú porque hasta ahí... Es muy largo. Está muy bien. Bueno, porque yo no sé hablar portugués. Está bien. Y entonces este es buenísimo. Este libro es una entrevista con Pablo y con María Magdalena. Esto es una joyita porque trae también un CD con esa entrevista. ¡Wow! Entonces, estos dos autores, María y José Ignacio López Vigil, ellos lo que hacen es poner frente a frente a María Magdalena y a Pablo. Entonces a Pablo, claro, lo describen como el que inventó a Cristo en términos de la construcción que se hace desde la fe, ¿verdad? El Cristo de la fe. Y lo ponen frente a María Magdalena, la que conoció y la que convivió, ¿verdad? En su mundo.
Y entonces ella desmiente todos los prejuicios que hay sobre ella en este libro, pero de una manera muy, muy amena, muy, muy buena. Se llama así, se llama Frente a Frente, San Pablo y María Magdalena. Y los autores son María y José Ignacio. María y José Ignacio López Vigil, con B de vaca. Con B de vaca. Entonces les voy a escribir aquí el que es en portugués, María Magdalena, discípula amada. La discípula amada. Y también nos preguntaron sobre la música que mencionaste, que queremos recordarle a las personas que se unieron ahora, que Raquel estuvo con nosotros hablando de esa música que Agustina Lubis citó y habló frecuentemente como una buena fanática. Estoy enamorada de ese disco. Agustina y yo somos fanáticas. Yo me acabo de enterar de Raquel, pero ya soy fanática. Pues Raquel estuvo esta mañana con nosotras y ahí está su álbum, Las 7 Salves de la Magdalena. Pueden ir a el website de las personas que grabaron ese disco que se llama ojosdesofía.com. Pero les pedimos, las canciones están en YouTube, les pedimos por favor encarecidamente que si les gusta, denle una probadita en YouTube, pero si les gusta, vaya, apoyen a los artistas y compren el álbum a través de iTunes o Spotify o cualquiera de esas plataformas donde podemos apoyar a artistas musicales. Porque es una obra y no lo presten, porque miren, eso es terrible. Yo presté el mío y yo he sufrido tanto para recuperarlo. No lo presten. Sí, porque está buenísimo. Buenísimo, buenísimo, es excelente. Yo aprecio mucho el trabajo de Raquel, lo pongo muchísimo, me sé todas las canciones. Miren, cuando yo pego a cantar aquí, los vecinos tienen que cerrar las ventanas porque yo soy fan de María Magdalena. Bueno, pues te damos las gracias nuevamente por haber sacado tu tiempo de estar con nosotros, por haber dicho que sí tan rápidamente. Y gracias por compartir toda esa sabiduría con todas las personas que nos estuvieron escuchando. Bye. Nos vemos en 17 minutos. Ok.